Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Sevilla TV. Ya saben que en este programa estamos muy comprometidos con determinados temas y la salud mental es uno de ellos. Hoy vamos a hablar de estos asuntos, pero lo vamos a hacer de una forma divertida, distendida, mirándolo a la cara, porque hay que hacerlo así, mirándolo a la cara fijamente, pero sobre todo pues con una sonrisa. Y para mí es un honor que esté Javi Martín aquí, porque no solamente es un ejemplo de valentía por haber realizado esta magnífica obra, Bipolar y a mucha honra, sino también porque es un excepcional profesional, periodista, de Caiga quien caiga, que yo lo seguía muchísimo, me encantaba ese programa, que te lo habrán dicho 28 millones de veces, Javi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, un placer estar aquí. Yo es que creo que estas cosas hay que hablarlas y que la gente que lo hace tiene una valentía tremenda, porque se expone de muchos sentidos. No solamente te expones a ti mismo, sino que también te expones a los comentarios de la gente, te expones a muchas cosas. Pero creo que la finalidad también requiere ese aplauso que debéis, porque vais a ayudar con este libro a muchísimas personas, no solamente tú, sino mucha gente que ya empieza a hablar abiertamente de los problemas de la salud mental, algo que es tabú y que no se entiende muy bien por qué todavía es tabú. Sí, parece, bueno, por miedo, ¿no? Por miedo al que dirán, hay mucha desinformación, se relaciona mucho los trastornos mentales con delitos, con violencia, ¿no? Y eso es absolutamente falso. Y vivimos en el mundo de lo happy, de lo feliz, ¿no? Y parece que tenemos que contar que estamos... Del buenismo, de todo fantástico, ¿no? Y tenemos que contar que siempre estamos bien. Y es una pena, ¿no? Porque realmente cuando empezamos a hablar de cómo nos encontramos, de que la sociedad, el 25% de la población va a tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, entonces tenemos que hablarlo con normalidad, con naturalidad, desdramatizando. Es un momento malo de tu vida que vas a pasar, pero que con tratamiento, con terapia, con medicación, se puede llevar una vida muy estable como llevo yo. Tengo el trastorno bipolar, está ahí, pero sigo con mi vida tan tranquilo, sin ningún problema desde hace tiempo. Porque claro, lo decíamos, hablar de salud mental es prácticamente un tema tabú, pero incluso en la cuestión que vamos a hablar de tu libro, la bipolaridad, incluso más aún, ¿no, Javi? ¿No tienes esa percepción? Yo por lo menos la tengo, ¿eh? Si estoy equivocado me lo dices. Sí, no, hablar siempre de estas cosas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hay un estigma terrible, ¿no? En hablar del suicidio, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a un nivel de depresión tan profundo en el que me quería quitar la vida y estuve a punto de hacerlo, que lo cuento en el libro. Y es que tenemos que hablar de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, porque cuando hablamos de lo que nos pasa, de que estamos mal, podemos buscar ayuda y podemos encontrar la solución. Si nos lo callamos, no nos pueden ayudar. Y ya te digo, es muy habitual y tenemos que abrir esas puertas, esas ventanas y olvidarnos del estigma y esas ideas que tenemos sobre la salud mental, que son erróneas en muchos casos. Lo dicho, ¿qué nos vamos a encontrar en esta obra, Javi? Bueno, yo creo que puede sorprender a mucha gente, que me lo dice mucha gente, ¿no? Hablo del trastorno bipolar, de la manía y de la depresión, de esas dos fases, ¿no? Y una es muy interesante, la manía, porque ves cosas espectaculares, en mi caso, otras personas ven otras cosas, pero es una puerta a un mundo de percepciones extrasensoriales, hay mucha espiritualidad, porque ves conexiones muy espirituales, y la depresión. Y se van a encontrar con algo que les puede chocar, que es que lo cuento con bastante humor, muchas de las cosas que me suceden, porque, bueno, yo he tomado la decisión de mirar hacia atrás de lo que me ha pasado y decir, a ver, lo que he vivido lo puedo llevar como una carga, con dolor, con vergüenza, si quieres. He estado dos veces ingresado en un psiquiátrico, lo puedo llevar así o lo puedo llevar con humor. Son experiencias de la vida, ya han pasado, ya están superadas y ya está, me río de ellas porque me sientan muy bien, ¿no? Porque tiene que ser duro, Javi, no solamente vivirlo, sino después también ponerte a escribir esas vivencias. No sé si remueve un poco, si se pasa mal, porque claro, tú lo cuentas con humor y lo cuentas de una manera que nos divierta a todos, a la vez que nos ayuda, pero
supongo que el hecho de reescribir todas esas historias que han pasado no tiene que ser fácil. Bueno, yo cuando ya me puse delante del papel y, bueno, del ordenador, y me puse a escribir el libro, yo ya había hecho mucha terapia, ya había ido mucho a la psicóloga, ya había asimilado lo que me pasaba, ya entendí que debía cuidarme. Y ya había hablado en muchos lugares, en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, ya había hablado mucho de lo que me pasaba. Entonces, cuando estaba delante del ordenador, para mí fue hasta divertido reencontrarme con esos momentos, recordarlos, ¿no? Y mirar para atrás y decir, madre mía, las que he montado, o en la parte de la depresión, pues sentir una sensación de orgullo y de sentirme bien por haber podido superar ese momento de la vida, ¿no? Que fue muy duro, y además hay mucha gente que seguro que nos está viendo que se creen que cuando estás en la depresión, en ese pozo oscuro, no vas a salir de ahí jamás, jamás. Y este libro es el resultado de eso. Quería comunicarle a la gente que sí, que se puede salir, que tienen que pedir ayuda, pero muchas veces crees que no hay esperanza, que no hay luz al final del túnel, y sí la hay, ¿no? Y muchos suicidios son producidos por eso, porque creen que el sufrimiento que tienen va a ser para toda la vida. Y entonces he querido reflejarlo un poco en el libro. Hablamos tú y yo aquí de suicidio, hablamos de que, bueno, desgraciadamente has vivido esa experiencia de querer hacerlo. Se habla y bueno, parece, se le quita no se le quita la importancia, entiéndeme la pregunta y la expresión, pero es que es muy duro, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Una cosa que estamos hablando que es muy terrible. dura. Es terrible. Aunque tú y yo lo hablemos aquí, no deja de tener una importancia. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hasta hace 2 días en los medios de comunicación no se hablaba de suicidio porque hablaban del efecto llamada, ¿no? Entonces tenemos que hablar de suicidio, pero tenemos que hablar de cómo prevenirlo, de qué es lo que hay que hacer, de qué tienen que hacer los políticos para prevenir el suicidio. Son 4.000 suicidios que se producen al año en nuestro país, son 11 personas que se quitan la vida cada día, 200 personas que lo intentan cada día, y tenemos que hablar de esas cifras, porque si no hablamos de esas cifras tampoco podemos hablar de lo que se necesita. Se necesita un plan nacional de prevención de suicidio, campañas de prevención de suicidio, educación emocional en las escuelas y miles de psicólogos en la sanidad pública. Todavía está la gente, bueno, desesperada prácticamente por conseguir un psicólogo en la sanidad pública, ¿no? Te dan cita para dentro de 3 hasta 5 meses, y cuando estás en esa situación de depresión y de casi quitarte la vida, no puedes esperar 3 meses. Y eso es algo que tienen que hacer los políticos ya. No se pueden esperar, no podemos esperar 3 años, ¿no? Porque habrá muertes que se podrán evitar, ¿no? Y hay que hacer algo ya. Hay una cosa, nosotros, ya te lo he dicho, estamos muy concienciados con ese tema de la salud mental. Creo que bueno, pues desde aquí tenemos que apoyar también a lo que tú decías, ¿no? Que las instituciones tomen buena nota de lo que está ocurriendo e incorporen pues los profesionales que se necesitan dentro de la sanidad pública para ayudar a estas personas, porque si algo me ha quedado claro, incluso leyendo algunas páginas de tu libro, es que nadie está exento de tener un problema. Nada. Es que no es algo que, bueno, herencia, no. A mí no me va a tocar, Sí. Esa es la primera razón para que te ocurra, ¿eh? Sí. A mí esto no, yo soy fuerte mentalmente. Sí, ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión, Javi? Una de cada 4 personas, como decía, va a sufrir algún tipo de trastorno mental en la vida. Y por un lado, yo no tenía ningún problema, mi vida era estupenda, mi marido, mi familia, mi trabajo, tenía dinero, todo estupendo, y llegó el trastorno mental, que puede ser provocado por causas genéticas, por abuso de drogas, de alcohol, ¿no? Y luego es que a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo, cuando empecé a hablar de todo esto, de repente todo mi entorno, compañeros de trabajo, amigos, tal, no sé qué,
me empiezan a hablar entonces de personas, de su padre, de su hermano, Fíjate. de su hijo, que tienen trastornos mentales. Entonces, si tú no sabes de nadie en tu entorno que tenga un trastorno mental, es porque no te lo han contado, no es porque no exista, está ahí. Y si no te toca a ti, le va a pasar a alguien de tu entorno seguro. Vamos. Yo es que ese miedo creo que debemos de, no miedo, pero sí tener las espadas en todo lo alto. Precaución, y sí. y tener esa precaución, porque es que cualquier giro inesperado en tu vida, la muerte de un familiar, te hace caer en una espiral negativa y te puede llevar a tener Sí. estos problemas. No es Cualquier una cosa, sí. No es una cuestión de que estemos con Claro, miedo claro. de a ver si me va a tocar a mí, ¿no? Sino normalizar, desdramatizar, entender que las personas con un trastorno mental, de repente, pues eso, caes en una depresión, pues entender, no pasa nada, vas a salir de ahí, pero tienes que ponerte en manos de profesionales y tomar medicación si es necesario, pero que es muy habitual, que no estás solo, que le pasa a millones de personas en nuestro país año tras año, ¿no? Y se sale, y da igual el trastorno que tengas. Si la persona, es súper importante, la persona asimila lo que está pasando y es consciente de lo que le pasa y toma medidas también y se empieza a cuidar, esa persona también mejorará muchísimo su calidad de vida. Acompañas también el libro con dibujos tuyos. Malos, muy malos, muy malos. Pero bueno, tienen su significado, ¿no? Tienen ese significado y lo has querido reflejar también, ¿no? Sí, bueno, fue un cuadernito que me regaló mi padre cuando estaba ingresado en el psiquiátrico, porque son sitios, bueno, pues muy dignos y estupendos, llevados por personas fantásticas. Yo no tuve ningún problema y estuve muy bien, pero te aburres, porque son muchas horas dando vueltas por un pasillo y son, bueno, tienes actividades, pero tienes horas de mucha tranquilidad y te aburres. Entonces, pues a mí dibujar y escribir poemas de cómo me sentía, de esos estados maníacos, cómo me sentía, y en la depresión me ayudaron mucho, ¿no? Porque las artes en general, el escribir, el dibujar, el cantar, bailar, tocar música, algún instrumento, escuchar música, todo lo que son las artes te ayuda muchísimo a sacar cosas que de otra manera a lo mejor no sabes expresar, ¿no? Y luego me ha servido estupendamente para el libro, para poner ahí, bueno, cómo me sentía. Javi, y tus seres queridos, por ejemplo, tu pareja, que ha estado y está muy presente en la obra, ¿cómo ha vivido eso y cómo te ha ayudado y cómo se pasa también? Porque claro... Bueno, las parejas lo viven muy difícilmente, ¿no? Hay una etapa de la vida que claro, que no saben qué es lo que te pasa y sobre todo no saben si te vas a quedar así siempre, con esa manía, ¿no? En ese estado elevado o esa depresión, ¿no? Y tienen muchísima preocupación, ¿no? Pero el apoyo en mi caso, de mi marido, de mi familia, de los amigos, ha sido indispensable, ¿no? Cómo se hacían sus grupos de WhatsApp entre familia y amigos juntos, y vamos a llevar ahora a Javi que esté con su hermana y luego que descanse y luego un amigo le va a recoger y va a estar... O sea, yo me sentí muy acompañado, entonces el entorno es súper importante, pero también es que... en muchas ocasiones necesitan apoyo y que les expliquen qué es lo que ocurre y dar esperanza a esas personas, ¿no? Pero el entorno es indispensable, sí. ¿Crees que con este ejemplo tuyo, con la aportación con este libro, Bipolar y a mucha honra, vas a ayudar a gente o lo puedes conseguir? Hombre, yo espero que sí, Yo pensaba solo una cosa, si solo una persona, si yo considera que una persona no se quitara la vida con algo de lo que yo digo o de lo que hago, ya está todo el trabajo hecho, ¿no? Ya ha merecido la pena. Yo espero que sí. A mí me llegan muchos mensajes de gente que lo está pasando mal y que el libro de alguna manera les ha servido. Gente que de repente me deja un mensaje y me dice: yo también soy bipolar y no me creo que te esté diciendo esto, es la primera vez que lo digo. ¡Guau! Y eso para mí Claro. me impacta y me llena de alegría, ¿no? Porque que la gente tenga un referente de una persona que tiene un trastorno mental como ellos y que está bien, que yo sigo con mi vida, que me suba al escenario, que sigo con mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos, tengo que hacer ciertas cosas, me cuido, voy a la psicóloga muy de vez en cuando ya, voy a la psiquiatra, me tomo mi medicación, no tomo drogas, o sea,
he asimilado lo que tengo y me cuido. Y puedes llegar a tener una vida muy estable. Entonces, que tengan un referente de... Joder, es que el trastorno bipolar no es estar todo el rato en el trastorno, arriba o abajo, ¿no? Se puede estar muy estable, y esto en general con todos los trastornos. Hay grados y grados, pero en general se puede mejorar mucho. Porque, Javi, ¿cuándo te empezaste a dar tu cuenta o a tomar conciencia de lo que te estaba pasando y en qué síntomas? En esa subida y bajada, ¿qué te notabas tú? Bueno, yo tardé en darme cuenta, ¿no? Porque de repente fue un petardazo en la cabeza de bueno, entrar en otra realidad absoluta en la que yo estaba maravillado viendo lo que veía. Ya, bueno, consiguieron estabilizarme. Yo echaba de menos esos estados maníacos elevados, lo echaba muchísimo de menos porque era maravilloso lo que yo veía. Y con el tiempo, ya cuando pasé por la depresión, de repente cuando ya subía y bajaba, ya entendí que tenía un problema y que había que ponerle solución. A mí me costó entender que tenía que reconciliarme con la medicación, que tenía que ser constante con la medicación. No podía hacer lo que hice alguna vez, que era esconder la pastilla en la lengua y tirarla cuando no me veían mis familiares. Tenía que dejar de tomar drogas, de fumar porros, lo que sea, y ser consciente además de cuando tu entorno te dice que necesitas ayuda, creerles. A veces yo me negaba a ir al psiquiatra y entonces decidí un día que si mi entorno me dice creemos que tienes que ir al psiquiatra, yo, aunque creyera que no tenían razón, yo iba al psiquiatra, y eso fue un paso muy importante. Sí, ese es el cambio de chip, ¿no? Totalmente, porque a veces la manía se puede confundir con un estado de alegría, ¿no? Y a veces mi familia se ha confundido y he ido al psiquiatra y me ha dicho, no, estás bien, no pasa nada, o tenían razón. Pero es que hay que desestigmatizar también el hecho de ir al psiquiatra. No pasa nada, es un médico más como el de cabecera, pero de otra cabecera, ¿no? Entonces, quitar ese estigma también de ir al psiquiatra, no pasa nada. Totalmente. Javi, para ir terminando, ahora cuando ves una barandilla, ¿qué te supone? Pues fíjate, hay una cosa que sí se me ha quedado, un vértigo terrible, tengo muchísimo vértigo. No me asomo a los balcones y de un segundo piso me cuesta, ¿no? Porque algo se ha quedado ahí de aquel día que estuve a punto de tirarme por mi terraza, y hay una sensación de recordarlo, ¿no? Está ahí ese día, ¿no? Pero ese día está ahí también para recordarme lo maravillosa que es la vida, que podría no estar aquí ahora conociéndote en esta entrevista, que pasan a lo largo del día cosas maravillosas que no nos damos cuenta, que estamos a veces metidos en una vorágine ahí mental, y entonces darle valor a las cosas pequeñas de la vida y a las grandes, y dar gracias a que estamos vivos, que eso es un milagro, ¿no? Totalmente. Javi, pues muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por ser tan valiente de mostrarte cómo has pasado este calvario, contárnoslo en este libro, poder ayudar a otras personas y sobre todo poder demostrar que tú sigues con tu trabajo, te sigues subiendo al escenario, sigues haciendo tu teatro, sigues haciendo tus proyectos, que creo que eso es el mejor ejemplo que puedes dar a personas que tengan estos problemas, ¿no? Sí, que se puede tener un trastorno mental y ser feliz. O sea, hay personas y grados, ¿no? Pero se puede llevar una vida muy estable. Pues lo dicho, Javi, amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros pues recomendamos encarecidamente que vayan a la librería por este libro, Bipolar a mucha honra, de Javi Martín, que seguro les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta pues tenemos más cosas por aquí, por Sevilla TV. Bueno, vamos a seguir con un asunto bastante importante, porque hoy le vamos a poner voz y rostro a mujeres que han padecido y que padecen las graves consecuencias de un dispositivo anticonceptivo que fue retirado en 2017 y que muchísimas mujeres han usado y que usan. En Andalucía concretamente, Isa, son más de 23.000 mujeres las que todavía, algunas de ellas, llevan incluso este método, este dispositivo anticonceptivo.
Se trata de un pequeño muellecito que se coloca en las trompas de falopio y que impedía la llegada del semen a los óvulos. Esto pues impedía que las mujeres se quedasen embarazadas. Un método aparentemente sencillo, no precisaba de cirugía, pero que, como decía mi compañero Manolo, ha dejado graves e importantes consecuencias, no solo físicas, sino también anímicas, psicológicas, a muchísimas mujeres de Andalucía, y hay que decir que en el mundo son 2 millones de mujeres las que han utilizado este método anticonceptivo. Una de ellas es Ana Molina, que nos acompaña esta tarde, que ha venido junto a su abogado Mariano Palomo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, por entender un poco, ¿no?, en qué punto se encuentra esto. Desde 2010 se están denunciando casos de problemas con este dispositivo anticonceptivo. ¿En qué punto se encuentra judicialmente hoy en día? Pues judicialmente se encuentran instadas reclamaciones a nivel nacional y a nivel de Andalucía. Y bueno, hay mujeres que efectivamente han tenido unos daños muy graves y que no han tenido la posibilidad de canalizar esas reclamaciones por cuanto los médicos no eran capaces de distinguir efectivamente cuál era el daño que les estaba generando, cuál era el producto que les causaba ese daño. Reclamaciones hay, ya digo, tanto las administrativas en la sanidad pública como a nivel privado por toda España. Hay procedimientos abiertos todo lo largo del país. Ese es el marco, la actualidad de donde se encuentra ahora mismo el caso, Ana, pero que tú llevas batallando con esto, por ejemplo, en tu caso, desde hace 4 años. Desde hace 4 años. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te propusieron pues la idea de...? Bueno, hace 4 años que me lo quitaron, digámoslo así. Mucho antes, entonces, claro. Claro, yo fui implantada en el 2014. Fíjate. Y estuve 4 años cada vez peor, con dolores insoportables, en el que primero se canalizaba como esto es un dolor de regla, esto es normal al principio, y cada vez era peor. Se va aumentando dolores físicos, como ha dicho tu compañera, con otro tipo de secuelas, como es dolores psicológicos, que no se puede canalizar a través muchas veces de las pruebas físicas que nos hacen porque no lo entienden, y ahí es donde llegan grandes problemas. Tenemos gente aquí en España, en el mundo entero, pero sobre todo en España, también hablando de aquí del país, que tiene bastantes secuelas psicológicas, depresiones grandísimas, personas muy competentes, trabajadoras, con carreras, que están metidas en casa, que no pueden salir, que tienen un dolor físico y emocional, y nadie puede ayudarlas. Por entender un poquito el origen de todo esto, eres mamá de 2 niños y decidiste que no querías tener más hijos. Sí. Vas a tu médico de cabecera, a la Seguridad Social. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que te cuentan allí y cómo llegas tú a ser implantada de este dispositivo? Pues yo solicité una ligadura de trompas y me dijeron que había otra alternativa que podía ser muy efectiva, algo rápido, además no tenía lista de espera, como la ligadura de trompas, que tiene por lo menos 3 años en la Seguridad Social en Andalucía. Y por eso empecé, porque dije, bueno, pues si esto es algo que me va a quitar 3 años de lista de espera, podemos evitar otro embarazo, que al fin de cuentas era un poco lo que te orientan para eso. Y me dijeron que me recomendaban este sistema, que era muy novedoso, que se lo implantaban a muchísimas mujeres, que estaba dando unos resultados buenos y que no iba a tener ningún tipo de secuela, que podía estar tranquila, que de hecho ni siquiera entraba en un quirófano, que se hacía en consulta ginecológica. Y así fue, unos meses después asistí a consulta y me lo implantaron en consulta, sin ningún tipo de anestesia. Tú, lógicamente, en consulta preguntas por los problemas secundarios que pueda haber, si tiene alguna secuela, si, en fin, todas esas cosas las preguntas. Sobre todo porque cuando me dijeron que era sin anestesia me dan un Valium y un ibuprofeno y te dicen, esto te lo tomas el día que tengas que venir a implantarte. Y el día que fui a implantarme con mi Valium tomado, pregunté si iba a tener algún tipo de efecto secundario. Claro. Digo, pero no el Valium, sino todo, ¿no? Porque no es un quirófano, pero tú ves que hay allí una serie de utensilios en una mesa y te da como pánico. Y me dicen, no hay ningún problema, esto es como ponerse un DIU, me dijeron. Es como ponerse un DIU y no vas a sentir nada, ni vas a tener ningún efecto después. Mañana vida normal y pasado puedes irte al trabajo. ¿Y fue así? ¿Fue al día siguiente vida normal? Al día siguiente estuve durante 48 horas con unas hemorragias, que fui a mi médico de cabecera, fui a urgencia, me dijeron que había personas que le pasaba eso, que habían estado un poco tocando y a lo mejor pues por eso se me había adelantado la regla y lo justificaban de alguna forma. De hecho, mi doctora, mi médica de cabecera,
cuando vio las reacciones que yo estaba teniendo con mi implante, ella le sorprendía porque era muy novedoso este sistema y a ella no le habían dicho en ningún momento, como médico de cabecera, que podía recomendarlo. Además, no le habían dicho que podía tener ningún tipo de efecto secundario. Y era mi médico de cabecera. Claro, y esos síntomas se sorprende todo, no solamente el médico, supongo que después el especialista también al que fuiste. ¿O cómo? El especialista, bueno, yo a partir de ese momento, que una vez que me lo implantan, hacen un seguimiento a los 6 meses y tal, y cuando les explico que sigo con dolores... Los síntomas seguían, ¿no? Claro, ¿no? Y además van sumando, o sea, Ajá. empieza con una cosa y van sumando. Y me dicen que, bueno, que es normal, que hay un tiempo de adaptación o algo así, le llaman ellos. Pero cuando ya se enquista, porque ese muelle, cuando se pone en la trompa, cuando pasa X meses, se va creando, digamos, como una cápsula y se enquista en la trompa de falopio. Ellos piensan que hasta que eso ocurre, pues de ahí vienen los dolores. Pero eso pasa el tiempo y siguen teniendo dolores. De hecho, cuando pasan los años, hasta que ya pedí por favor que me lo retirasen y nos encontramos con que no existía un protocolo de retirada de Essure, porque cuando se diseñó este dispositivo estaba para no retirarse, estaba para que muriese contigo el resto de tu vida. Por entender un poco, ¿cuáles son los síntomas que tú presentabas y que tú has presentado durante todos estos 4 años en los que has estado con el dispositivo en tu cuerpo? Ese dispositivo, hay que decir que es un dispositivo que es de metal y, por supuesto, como todos los metales, es corrosivo. Y a mí la primera reacción que tuve después del dolor que tenía, era un dolor pélvico que se quedó perenne, seguía dolores en las piernas, al caminar, un dolor diferente cuando te pones con la regla, pues tienes una serie de molestias, ¿no? Pues era un dolor diferente, al tener relaciones sexuales también era doloroso, todo va sumando y cuando te das cuenta tienes síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, estás tomando ansiolítico, antidepresivo, antiinflamatorios cada día y evidentemente una persona que se medica cada día por la Seguridad Social, estamos hablando, porque todo eso queda registrado a través de la Seguridad Social. Porque que me lo hacías iba un mandando. seguimiento, ¿no? Claro, te hacen un seguimiento rutinario por ponerte el implante y después, cuando ya termina el seguimiento un año después, resulta de que como tú tienes dolores, pues tienes que seguir yendo al ginecólogo, vas al hospital, empiezas a pedir pruebas porque tienes reacciones alérgicas de todo tipo, intolerancia a la lactosa, al gluten, al huevo, a los frutos secos, al pescado, a todo. Es que llega un momento que vas cogiendo todo tipo de alergias. En la piel, reacciones alérgicas constantemente por cualquier tipo de tejido, tú tocabas una botella de plástico y te salen erupciones en la mano. Llega un momento que todo es corrosivo para ti. Y me hice de todo tipo de pruebas. O sea, que llega un momento que ya no saben los médicos qué mandarte. Mariano, yo supongo que desde el punto de vista legal, cuando se presenta Ana y decide que, bueno, pues que se quiere retirar ese dispositivo y se encuentra con que no hay un protocolo, para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pues yo creo que todavía es para llevarse más manos a la cabeza, que la propia Junta de Andalucía tenía un informe que señalaba que el método Essure, la información que recibía y que habían recibido los facultativos de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, era puramente comercial. No existía, ni siquiera tenía una solvencia clínica o médica reconocida como para que pudiera ser implantada en las mujeres. En realidad lo que se ha hecho, y yo creo que se ha utilizado, desgraciadamente la Junta de Andalucía ha sido un medio, la Consejería de Salud, ha sido la utilización de las mujeres como conejillo de indias para comprobar el desarrollo de un producto que no estaba testado suficientemente y que la propia Junta, como nosotros tenemos un informe interno que lo reconoce, señala que no existe información suficiente como para poder ser implantado. Yo quiero decir que a nuestro despacho han llegado mujeres con pérdidas dentales, han llegado mujeres sin pelo, han llegado a las que el problema que han tenido es que no han tenido voz, nadie les ha escuchado, eran lo que llamaban otra loca del Essure. Entonces nosotros en el despacho lo que les hemos tratado es como lo que son, como mujeres mayores de edad, con una capacidad de decidir y de responsabilidad, y nosotros no tenemos la disposición de su pleito, nosotros somos el mero instrumento. Ellas son las afectadas, ellas son las que deciden y nosotros somos simplemente un instrumento. Porque usted, Mariano, no solamente lleva casos de aquí de Sevilla, sino también de Valladolid, ¿no? Sí, llevamos también, ya nosotros también tenemos despacho ahí. Permítame el término, ¿no son una o dos locas? No, bueno, las locas en realidad yo creo que el problema es que como no conocían los síntomas y no sabían de dónde derivaban,
pues evidentemente lo más sencillo es tratar, yo lo digo y lo siento así, ¿no? Tratar a esas mujeres afectadas como menores de edad, como personas que bueno, pues que eran las locas del Esure que decía, ¿no? Entonces, pero es que los daños se han generado en toda España, porque Bayer, lógicamente, es un laboratorio muy potente y Bayer se ha preocupado de que efectivamente se introdujera a nivel tanto nacional como internacional. Entonces es muy complicado. Lo que sí conviene señalar desde mi punto de vista es que del 2017 Bayer lo retiró, teóricamente por motivos comerciales. Sí. Yo creo que por motivos comerciales, evidentemente, un laboratorio que busca una rentabilidad no lo retira. No lo hace, claro. Bueno, pues eso ha sido así. Ana, una pregunta para terminar. Primero quiero saber cómo te encuentras ahora después de todo este proceso, si ya se han quitado todos estos dolores. Y yo creo que es un buen momento para aprovechar las cámaras, para aprovechar este medio, para que mandes un mensaje. ¿Qué pedís? Pues pedimos solución y voz, sobre todo, para que nos escuchen, que nos atiendan, que hagan las pruebas necesarias, igual que cuando nos lo implantaron no nos hicieron ninguna pregunta, que nos hagan las pruebas necesarias para solucionarlo todo lo que tenemos ahora. Yo hoy en día, 4 años después de habérmelo retirado, no estoy bien del todo ni por casualidad, a pesar de que ya me han quitado un dispositivo, porque siempre quedan secuelas y entre ellas pues pueden haber restos, anomalías a lo largo de tu vida siguen habiendo, porque no tienes una vida rutinaria normal, te cambia todo en muchísimos sentidos. Y necesitamos, sobre todo, que los especialistas nos atiendan, porque no nos quieren atender y se pasan la pelota unos a otros, desde ginecología, urología, psiquiatría, o sea, hablamos de muchas especialidades, dermatología, digestivos. Nadie cuando menciona a Esure te hace caso y por eso necesitábamos que nos dieran voz de esta manera. Pues nosotros que hemos querido ser hoy parte de ese altavoz. Gracias. No solo en el caso de Ana, sino del resto de víctimas que en nuestra ciudad hay bastantes también. Totalmente. Un espacio para contar su caso, para exponer su denuncia y para intentar hacer llegar un mensaje claro y contundente. Muchas gracias, Ana. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, es que claro, con este tipo de cosas que pasen y con tantísimas afectadas, pues te deja las patas colgando, Isa. Y es tremendo que tengamos que seguir hablando a día de hoy, pues que ocurren este tipo de infracciones a nivel sanitario. Nosotros vamos a abrir una ventana en la tarde de hoy a la actualidad. De esta misma mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitaba Sevilla para inaugurar la comisaría de la Policía Nacional, que está ubicada en el distrito, en el polígono sur de Sevilla. Una comisaría pues que ha desatado pues distintas digamos contradicciones, ¿no?, entre lo que se había prometido y lo que al final se ha hecho. Los vecinos denunciaban o se manifestaban en contra de que esta comisaría no estuviera ubicada en el interior del distrito y que finalmente hubiese acabado pues en la zona más periférica del distrito del polígono sur de Sevilla. Un acto en el que no ha estado solo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad de Sevilla, Antonio Muñoz, y también por Pedro Fernández, el delegado del Gobierno aquí en Andalucía. Esto ocurría, como decíamos, ¿no?, esta mañana en torno a las 12 de la mañana y de forma paralela, simultánea, ocurría esto que van a ver enseguida. Estas imágenes son las imágenes, yo creo que del día. Han recorrido todos los medios de comunicación, abren portadas de los medios de comunicación, de los periódicos. Esto ocurría en Sevilla. Son unas imágenes que están grabadas en el interior del cementerio de San Fernando de la ciudad, pero concretamente pues estaba ocurriendo, ¿no?, una reyerta entre dos familias de origen portugués en el barrio del Bacie y se ha saldado con una persona herida. La Policía Nacional continúa investigando las causas de este tiroteo. Tenemos que comentarles que no es el único. En 24 horas en la provincia de Sevilla se han registrado 2 tiroteos, uno en Lebrija en el día de ayer, en el que narcotraficantes se abatían a tiros con la Policía Nacional en una operación antidroga, y este es el que están viendo en sus pantallas. Esto ocurría, como decíamos, esta misma mañana en el barrio del Bacie. La Policía Nacional había
había dirigido un amplio dispositivo para el evento en el que el Ministro del Interior iba a estar en Sevilla y bueno, afortunadamente pues tenemos que decir que se actuó con rapidez. Inmediatamente un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolaba la zona del Bacie y vamos a seguir informándoles porque a esta hora tampoco hay muchos más datos de los que ya les hemos contado. La Policía Nacional continúa investigando qué ha ocurrido en este punto de la ciudad. Nosotros vamos a seguir informándoles, como les decimos, en los servicios informativos de mi compañero Manu Lamprea a partir de las 8:30 de la tarde, en el que se va a ampliar toda esta información, pero tenemos que seguir hablándoles y ahora vamos a abrir una ventana amable para despedir la tarde de este viernes. Vamos a remontarnos a hace unos días en el que nos visitaba a nuestros estudios pues una gran compañera, ya le podemos decir así, la podemos llamar así. Ella es Celina, que nos venía a explicar algunas de las curiosidades de Sevilla, algunos de los secretos que envolvía nuestra ciudad. Uno de ellos y los más conocidos, vamos a decir, es el pajarito que está ubicado en la iglesia de San Pedro, en unos azulejos en la fachada de esta iglesia. Y Celina nos contaba un poco de esta historia que, como decimos, está grabada porque, bueno, por logística tenía que ser de esta forma. Vamos a recordar qué nos contaba Celina en torno a este gran misterio. Bueno, y vamos a pararnos ante una Sevilla majestuosa, porque conocemos nuestra ciudad, muchas calles y, bueno, muchas plazas, pero no conocemos muchos detalles que pasan desapercibidos en el día a día, cuando vamos andando especialmente por el centro de Sevilla, pero que tienen un significado, una historia y, si me apuras, en muchos casos, Isabel Limón, un misterio detrás. Grandes leyendas se esconden detrás de pequeños rincones que, como dice Manolo, no solemos prestar atención y tienen una historia que marca de alguna forma pues el día a día de una calle, de la vida de la ciudad. Nosotros vamos a aportar un poquito más de claridad porque seguro que has pasado por la puerta de Santa Catalina. ¿Has encontrado el pajarito? Pues, ¿te puedes creer que no? Por eso no estás casado, ¿no? Yo muchas veces miro así de refilón, digo, a ver si voy a tener mala suerte. Él pasa así, él pasa así. A ver si lo voy a ver, a ver si lo voy a ver. Bueno. Porque tiene una historia detrás de ese pajarito, bueno, que ahora se relaciona mucho pues como con los matrimonios, ¿no? Con contraer matrimonio. Hombre, sí, porque la gente se sigue casando. ¿Qué tal? Se sigue casando y sigue teniendo mucho interés en casarse. No es el único punto de Sevilla en el que tienes que encontrar algo o hacer algo para casarte. Hay alguno pero por ahí, pero ese es un enclave. Ese es un punto caliente de la gente que tiene ganas de casarse. Y desde hace un tiempo a esta parte se ven incluso grupos no de turistas con guías, sino de turistillas, que la habrán mirado en internet, porque bueno, en internet se encuentra todo, que se paran y que buscan y que miran y que lo encuentran o no lo encuentran. Siempre hay uno que lo encuentra y señala y le estropea la sorpresa a todos los demás, pero sí que es verdad que es difícil. Yo si no puedo pasar por la puerta, no paso. Es difícil. Si no tienes interés, no te preocupes que no lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Es difícil de encontrar, ¿eh? El pajarito es un jilguerito. Dicen que es la firma del autor y si hay que encontrarlo para casarse o no, el caso es que está muy bien escondido y es muy simpática la leyenda o la tradición que guarda. Está a la puerta de San Pedro y es un sitio que es verdad que se pasa muchas veces, pero como es un sitio más de paso que de pararse, porque la puerta de San Pedro no tiene mucha cancha delante, tiene enfrente de la Plaza de Cristo de Burgos, está enfrente de la Seta, es un sitio más como de batalla, no se para mucha gente, tiene una fuentecilla que le han puesto ahí, que tampoco se para mucha gente, entonces es un sitio como de paso, y sí que es verdad que hay que ir expresamente a verlo, tanto que han puesto incluso hace poquito tiempo, le pusieron una leyenda debajo, ahí está. Es un retablo cerámico muy bonito, lo hizo Olivet, es moderno, del año 60, lo hizo muy poquito tiempo antes de morir, pero es especialmente bonito, lo han iluminado especialmente y te habla de las ánimas del purgatorio, que no es un tema especialmente romántico, pero sí que es verdad que debajo podéis leer exactamente lo que hay que hacer y todo el que lo encuentre, el pajarito, pues se casa lo más rápido posible. El tema es bastante macabro, las ánimas del purgatorio son las que se están quemando y va a venir el Cristo juez a decir, pues tú te salvas, tú no te salvas. Bueno, tiene un poco que ver con el matrimonio, tú te salvas, tú no te salvas. Ya si queremos buscar una simbología, una similitud. Tú estás salvado de momento, no te voy a decir por dónde está, pero sí que es verdad que es difícil encontrarlo. Hombre, si fuese fácil de encontrar el buen matrimonio estaría todo el mundo casado, es complicado. Entonces sí que es muy simpático. Es muy simpático. Todo aquel que lo encontrara, tienes que dar limosna, también te lo digo. Cuidado que está a la puerta de la iglesia. O sea, puedes pasar, lo puedes ver, Manolo, pero que no cunda el pánico porque no tienes por qué casarte, sino... Si no apoquina. Ahí está. Puso aquí un pajarito
que es su forma de firmar oculto en un rinconcito. Además que tiene una rima así a los años 50. ¿eh? Todo aquel que lo encontró dio su limosna al pasar, muy importante. Y a las ánimas rezó, si se quería casar, siempre y pronto lo logró. Cuidado que es pronto, ¿eh? Que tampoco puede pasar y decir, a lo mejor me caso cuando sea mayor. No, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Tiene ahí una pequeña falta de ortografía, pero bueno, vamos a obviarla. Pero eso es que la RAE también, dentro de nada, dirá que se acepta también, porque tú sabes que la RAE hace y deshace como le va viniendo un poco en gana. Entonces sí que es verdad que es una invitación a pararnos en los distintos puntos de Sevilla en los que uno no se suele parar tan habitualmente, porque sí que es verdad, como os digo, que uno va desde, a lo mejor se te baja uno en el autobús en Ponce de León, pasa por la puerta de Santa Catarina por detrás, y siempre vamos un poco direccionados a la seta para dar nuestra opinión sobre la seta, y si vamos con alguien que nos da aquí, vamos a discutir, ¿te gusta o no te gusta? Y si vamos con alguien de aquí, pues ¿te gusta o no te gusta? Siempre la misma conversación, y se pasa un poco de largo por la puerta de San Pedro, y te invita a entrar, que San Pedro es una de las grandes iglesias, y no solamente San Pedro, sino todo ese enclave. Sí que es verdad que a partir de la iglesia de San Pedro y hasta la seta están los soportales, que me vaya a permitir que mucho se critica la seta y poco se critica los soportales, la verdad, eso sí que es verdad. Entonces los soportales te invitan incluso a como a pasearlos por debajo y como que las setas te tiran y no te paras ahí. Oh, no lo veas, no lo mires. Yo no he mirado. Manuel, no importa, porque si yo no he mirado, si tú lo miras y no pagas, sigue, está todavía. Bueno, pero no te dice dónde que no está. Miro, ¿eh? Porque te dice. Esto es como un fantasma. Pero que tienes que pagar, Manolo, que no te preocupes. Te da una pequeña clave. Ya os digo, no es el único punto de Sevilla en el que tienes que encontrar algo para casarte. Pero ahí ya que lo vemos, ya que lo estamos desvelando un poquito, el truco es a que todo el mundo mira al dibujo, lo quiere buscar entre las personas, entre las miradas, entre las caras que vemos ahí en pantalla, y lo que no acierta a ver o a apuntar la mirada es al marco, que es donde está, o a la cenefa, ¿no? Que es ya donde no podemos realmente decir más nada. Hasta aquí podemos leer. Y hasta aquí podemos leer. Eso pasa bueno, también yo creo que muy pocos sevillanos. Mira, veis, esos son turistas. Muy pocos sevillanos, creo ya. Esos son turistas porque aquí en Sevilla, con el calor que hace, no nos ponemos sombrero. Pero siempre hay alguien de Sevilla que se mueve con la manica y le está diciendo, niña, ahí, niña, ¿no lo está viendo? Es una cosa bastante eso es un estudio popular. Eso es digno de estudio también, ¿eh? Venir a Sevilla, hombre, yo entiendo que por el sol, pero no sé qué compensa más, si el sol o el calor que te da un sombrero, ¿eh? Eso también sí, habría es verdad. Pero yo creo que para los estudiarlo. turistas es que nosotros estamos preparados ya para la guerra. Celina, volviendo un poco al tema del mosaico, Dime. hay una frase que hemos leído justo debajo hay esa frase, ¿qué significa? No sé qué representa. Hombre, es que fijaos que el tema de las ánimas benditas fue un tema con el que se atacó, con permiso, se acosó, que es una palabra bastante fuerte, pero sí que es verdad, a los cristianos, porque se vivió durante mucho tiempo en el temor de Dios. Después del concilio ya Dios todo es amor. Para nosotros que tenemos menos edad, afortunadamente, Dios es, que nos hemos criado en la tradición cristiana, pero Dios es amor. Tú pregúntale a tu madre o a tu padre, era todo el temor de Dios. Esto no lo podemos hacer porque te castiga Dios, esto no porque te castiga Dios. Eso sí, nos retrotraemos en la historia, veis la iglesia de San Pedro, ahí está ahí, pero está lo suficientemente oculto, incluso el mosaico entero. Y sí que es verdad que hubo un tiempo en el que se utilizó este tema iconográfico, las ánimas del purgatorio, está en todas las iglesias, ¿eh? De una manera, bueno, catequética, porque las obras de arte hoy se ven como bonitas, bueno, hay pajaritos tal y cual. Todas las obras de arte son para Es que eso. todo es catequesis. Es catequesis, todo. absolutamente. Ahora son monumentos, incluso hay que pagar por entrar a las iglesias, pero que son catequesis. Y se recuperó este tema, sobre todo en los tiempos de la Contrarreforma, cuando se oían por ahí que la iglesia estaba corrupta, que había que cambiarla, que a lo mejor había que sentar otra vez las bases de la Iglesia Católica se levantó y dijo, cuidado, que todo aquel que se levante contra la Iglesia Católica, que somos nosotros, puede acabar ahí. Y a ver, ¿a quién le va a echar la mano? Que hay incluso gente propia de la Iglesia, que hay un obispo ahí y todo. A ver, ¿a quién le va a echar la mano el Señor? A los que han dudado de él, no. Es un tema que se quedó anticuado ya en los tiempos del Renacimiento. Sí, es curioso, mira, eso no me había fijado yo. Sí y que hay es otro, cierto que hay ahí un obispo. Hay dos. Sí, dos. Se puede. De eso no. A lo mejor a eso no nos hemos parado, ¿eh? Fíjate. Hombre, fíjate que es un tema que Miguel Ángel lo pone en la Capilla Sixtina, ¿eh? Que el juicio final está enfrente. Es un tema, en aquel tiempo era de antiguo. Y esto se hace en el 1960 del siglo XX, que hace nada, no tiene ni 100 años, y pronto lo tendrá. Y se sigue recurriendo a ese sentimiento de mirar a Dios como alguien que te puede castigar, con temor absoluto. No sé si te lo hemos preguntado, Celina, el mosaico, ¿de quién es? De Olivet. Es un ceramista, murió muy poquito tiempo después, murió a los 4 o 5 años. Es un ceramista y un pintor que fue bastante prolífico aquí en Sevilla. Lo que sí es verdad es que este mosaico, como tantos otros mosaicos cerámicos, pasa bastante desapercibido. Hubo un tiempo en el que por Sevilla había muchísimos altares cerámicos por las calles, muchos. De ellos han quedado vestigios en muchos nombres de calles.
y otras veces se ha perdido incluso el nombre de la calle, el retablo, pero ha quedado algún vestigio al que la gente se acerca. Si habéis pasado por la calle de Águila, está el convento de San Pancracio, que se le dice de San Pancracio, que tiene otro nombre, pero se le dice de San Pancracio. Hay un pequeño retablo cerámico de San Pancracio en el que separa todo el mundo. Hay alguien que se para a ponerle perejil porque es tradición, y hay gente que se para a pedirle trabajo todavía. Eso estaba por toda Sevilla. Los retablos cerámicos son una cosa que son bastante tradicional aquí en Sevilla. En la puerta de... Trabajo, dinero, bueno, lo mismo es. Bueno, sí, sí, un trabajo que te dé dinero, claro, evidentemente. lo mismo es. Porque a los santos no se les puede pedir dinero, no se debe pedir dinero. Yo tenía entendido que se le pedía, bueno, Manolo, trabajo va de tienes dinero. que pedir el Ya está. pajarito casarte. Tú tienes que ir a ver Tienes que pájaros. centrarte en eso, Manolo. Celina decía que no solamente aquí, que hay otros rincones de Sevilla donde... Sí, sí, hay un par de ellos, bueno. Pues díselo a Manolo, Celina, pues Mira, díselo a Manolo a ver si se Empeño, anima qué o algo. empeño, Venga, dime, a ver. Que queremos ir de boda, Manuel. Para poder evitarlo. Queremos ir de boda. Que hemos visto hoy se ha quedado tan guapo. Para poder evitarlo, para poder el rodeo. En el patio de las muñecas del Alcázar, cuando vayamos, el patio de las muñecas es un patio magnífico, el patio interior de la casa del Rey Pedro. Y ahí se cuenta que ahí las niñas del Rey Pedro jugaban con sus hijas, jugaban con las muñecas, pero en realidad se llama de las muñecas porque hay cabecitas de muñecas que te miran desde distintos puntos del patio. Hay por lo menos 16, y cuenta la tradición, un poco así oficiosa, que quien encuentra 8 se casa dentro del mismo año. Que te viene malamente, quien encuentra 16 se puede divorciar. Ahí te dan las dos opciones. Ese es muy bueno, sobre todo Hombre, esa porque buena. Sí, Esa buena cuando vas con porque gente mayor, si todo el te mundo quiere encontrar equivocas, 16. si te Todo el mundo quiere tienes encontrar solución. 16. La gente joven Sí, quiere tiene- encontrar 8. Y los mayores 16, todos. ¿Y si encuentras 13? Tiene que encontrar 16. Sí, Tengo no que vale. buscar 3 Cuidado, porque si has encontrado ya 8 ya te casas, pero si estás Claro. casada y sigues buscando es que tienes tú ahí otro interés, ¿eh? Eso también. Amiga, No, yo no he dicho nada, yo cuidado, no he dicho nada. cuidado Yo que no te estoy delatas casada, tú no estoy sola. casada, no estoy casada. Cuidado que te delatas No tú estás sola. casado, pues tienes que encontrar 8. Ocho. Y después está en el Parque de María Luisa, que es la glorieta de Ofelia Nieto, que es preciosa, que ha sido tristemente Sí, esa sí la noticia conozco. porque le prendieron fuego no hace mucho, ya está repoblado otra vez. Ofelia Nieto era una cantante de ópera que murió muy joven, no era de aquí, era de Madrid y de un pueblo. Y su marido le encargó una rotonda en el parque y está cantando vestida de novia con una rosa así en el pecho, una rosa magnífica. Delante tiene una fontanela, una fuentecilla que casi siempre está encendida. Quien toque la rosa de Ofelia Nieto sin caerse al agua, se casa también. Y se puede Esa tocar, sí ¿eh? ¿Tú lo has intentado? No, pero mis hermanas sí. ¿Y la tocaron sin caerse? Una sí, la otra no, y una está casada y la otra La no. que tocó la La rosa. que tocó la rosa está casada. Está casada. Ve tú, te lo he Sí, dicho. Sin pisar la fuente, además. Sin pisar, claro. Sí, sí, desde, sí. desde el También hay banco que ponerle te tienes que interés. colocar en el banco y hacer más Pero de una, hay más que de una tener se ha mucha caído, fe. ¿eh? Uy, sí, sí. Más de una se ha caído, los ¿eh? chiquillos se caen mucho. Pero hay que ponerle fe. Este tipo de cosas lo que tienen es un componente de fe, evidentemente, con el matrimonio mismo. Tiene que poner fe y un marido. Fuerte. No, el marido te lo busca ya. El pájaro busca el marido. Todo. El pájaro y Ofelia te lo busca también, y las muñecas del Alcázar te lo buscan. Un marido y una mujer, evidentemente. Porque Claro, ya está. obvio. Eso ya no es como antiguamente que San Antonio te buscaba un novio. Ya es todo para hombres y mujeres. Vale. No especifica. Además, la limosna, la base está igualmente si la das tú que si la damos nosotras. Eso es un caso hecho. Hay que ver cómo son cosas que a lo mejor se nos escapan, ¿eh? Son Sí, es verdad. muchas. Yo, por ejemplo, el del Alcázar sí que no lo conocía. El de las caras de las muñecas, ese no lo conocía. La de Ofelia Nieto y la del pajarito también, pero por ejemplo la del Alcázar es una cosa nueva que me llevo hoy, porque no la conocía. Además que hay cierta discusión sobre a qué se refieren esas caras, si son juegos ópticos, si son para las distintas princesas y reinas que han vivido allí para que se entretuviesen. Eso no está muy claro, pero sí que es verdad que es un punto más a favor del patio de las muñecas, porque nada más que tiene un patio que se llama de las muñecas muy bonito. No es probable que se refiera a las muñecas con las que jugaban las niñas de Rey Pedro, porque eso de que jueguen las niñas con muñecas y los niños no es una cosa relativamente moderna. Pero sí que es verdad que eso da nombre al patio. O sea, que no es que se le diga de las muñecas, es que es el patio de las muñecas por esas muñecas. Y son ciertamente un poco inquietantes. Bueno. Un poquito. ¿Sabéis más o menos por dónde Cuanto andan? menos, ¿no? Más o Oye, menos las han yo lo ubicado que o no. Lo que no sé si se data de alguna historia o de por qué vienen estos misterios o por qué se asocia siempre a casarse, no casarse, el encontrar el pajarito, el tocar la flor. Hombre, es que hay que encontrar tener en las cuenta, es verdad lo que dices tú, que te busca un marido. Sí que es verdad que este Marido tipo de... o una mujer. O una mujer, porque ahora estamos muy modernos. Pero ese tipo de cosas van dirigidas siempre a las mujeres. ¿Por qué? Siempre, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora estamos todas muy modernas y afortunadamente ya podemos hacer vida sin hombre. Me refiero a vida económicamente independiente. Pero es que hasta no hace tanto tiempo una mujer sin hombre no valía para nada. Para nada. Nuestras madres mismas, lo que pasa que a lo mejor, como yo le digo a mi madre, ¿tú sabías que cuando tú eras joven no podías viajar sin permiso de tu padre? Pues mira, no lo sabía, claro, porque no tenía tanta posibilidad a lo mejor de viajar como tenemos nosotras. Pero sí que es verdad que si tú no tenías la sombra de un hombre, como se suele decir, no puedes viajar, no puedes comprarte una casa, Por si desgracia tienes no eras hijos, casi nadie, ¿eh? bueno, te voy a decir una cosa, de mi familia yo soy la única soltera.
Y no es que yo valga menos que los demás, pero bueno. Ay, tú sigues soltera, ¿no, mi arma? No, claro. No es que lo sigas, que lo soy, a lo mejor. Bueno, yo no me he casado Mira y tú. en casa de mi madre, que somos muchos vecinos que bueno, nos hemos criado entre todos. Yo soy el único que todavía no se ha casado. Ea. Ay, Manolo y todavía. Manolito, Y huye del porque yo pajarito. En el Manolo bloque de mi madre soy Manolito todavía. Manolito. Eso ya no se me quita. Eso no, Manolito, afortunadamente. eso ya es imposible. Pues eso es lo que pasa, que ya cuando tú no tienes más nada a lo que recurrir, que es a la suerte y a la magia, pues ya se te ponen por delante todo tipo de incluso de amarre para que se haga lo que sea. Si tienes tirarle del cíngulo a San Antonio, o darle una patada al moro que está en Santana, o buscar el pajarito, o buscar las muñecas, o tocar a Ofelia Nieto, lo que haga falta. Pero hay que casarse, porque es que si no, ¿qué vas a hacer? Si no te casas ya las has perdido todo, ¿no? No, sí, pero que sí es verdad que antiguamente se relacionaba todo a Sí, eso. A que sí, la sí, mujer- sí. Y tiene su explicación, como Sí, sí. bien ha- También ha ser un hombre comentado soltero Cristina. era un problema y lo sigue siendo hoy en día. Porque hay que ver cómo dar un poco la vuelta a las cosas, porque las mujeres solteras hoy somos gente moderna y estupenda, pero un hombre soltero dice tú, algo pasa. Algo pasa. Para que tú veas. Entonces el pajarito nos atiende Algo todos por pasa, igual. Manolito. 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 Te da un arma impresionante, ¿eh? Me estoy De dando doble cuenta filo. que te da un arma para Ya que te queda puedas meter Manolito. conmigo, pero bueno, yo lo asumo. Si es que ya- Aparte, hoy en pero día que- se convierte en una pero que forma es muy así. divertida de conocer la ciudad, evidentemente. No, Es una totalmente, especie de claro. gincana bodorril. No, Hombre. y que muchas veces tenemos la extraña creencia que Sevilla se ve en 3 días y Sevilla no se ve en 3 días. Se ve, Bueno, si si tú- profundiza, Se ve, pero se no ve se un poco. conoce a lo mejor, Claro, ¿no? sí. A lo guiri se ven las cosas como... Y te cree que en Sevilla se come paella Además y ese que tipo de muchas cosas. veces vemos la ciudad de una forma express. No nos Sí, paramos, no nos express detenemos. y estrés, por las dos cosas. Hombre, nosotros debemos aprovechar, yo siempre lo digo, que vivimos aquí y para conocer este tipo de fruslería, porque tú no te vas no vas a venir desde Nápoles a Sevilla a conocer pajaritos, o sí, porque ahora ya estamos todos que conocemos todo, pero para la gente de aquí eso son cosas que son muy simpáticas, incluso son cosas que se han conocido a lo mejor toda la vida, a lo mejor se lo conocía nuestra abuela, se ha perdido durante un tiempo. Y ahora, afortunadamente, se pueden volver a recuperar. Lo que no debemos dejar es que se pierdan, con eso de que nos estamos yendo tanto del centro, que se pierdan y dejarle la ciudad a los que no la habitan, por así decirlo, a los que vienen 3 días y se vuelven a ir. Este tipo de historias interesan mucho a la gente de aquí, a la gente de por ahí, y además dan mucha información de la ciudad, de por qué la ciudad es así, del peso de la religión que tiene todavía la religión en la ciudad de Sevilla y de cómo es nuestro carácter, que de eso se trata. No se trata de ir a conocer una ciudad sin nadie, sino a ver cómo es la gente de la ciudad. Claro. Si no, me voy a otra. Bueno, Celina, muchísimas gracias, como siempre. Gracias Ea. por venir y explicárnoslo de forma tan Vámonos a buscar clara pajaritos, corre. y sobre todo divertida también. Antes que se amena. nos vuele. Vamos a hacer una excursión ahora. Hombre, sí, Con pero de Manolito. lejos. Sí. Bueno, lo dicho, gracias, ¿eh? A vosotros siempre. Maravillosa siempre Celina, cada vez que nos visita, pues nos descubre, como decimos, ¿no? Nuevos rincones de Sevilla, cosas curiosas de Sevilla. Este pajarito era algo muy conocido, pero seguro que la intrahistoria que nos ha contado Celina no era conocida para todos. Se ha convertido en un gran atractivo turístico, como decía ella en este reportaje que le hemos mostrado. Ya hay muchos turistas que vienen y que pasan precisamente por la puerta de esta iglesia para contemplar ese pajarito, para encontrarlo, muchos que quieren casarse. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, el compañero Manolo a ver si se anima a buscarlo y a encontrarlo, si finalmente lo consigue encontrar. También vamos a seguir informándoles de lo que va a ocurrir en torno a esto, pero tenemos que seguir hablándoles de iglesias espectaculares, iglesias especiales, iglesias que están viviendo momentos únicos en nuestra ciudad. Hemos hablado muchas veces aquí en PTV Sevilla, en cada uno de los programas, ¿no? Del gran otoño magno que nos están regalando las distintas hermandades que están haciendo salidas procesionales extraordinarias en estos fines de semana. Bueno, hace escasamente unos días pasábamos por la zona del museo, vivíamos una jornada única con la hermandad del museo, con la salida extraordinaria de la Virgen de las Aguas, y este fin de semana volvemos a la calle, volvemos a enseñarles, bueno, en este caso la salida del Señor resucitado, que bueno, sale en procesión extraordinaria para conmemorar los 50 años de la fundación
de su hermandad. Será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a estar aquí en PTV al pie del cañón, vamos a estar llevándole hasta sus casas imágenes de lo que están ocurriendo en la calle San Luis de los Franceses. Vamos a estar, como decimos, desde las 5 de la tarde y vamos a hacer esas primeras horas de recorrido con distintos tiros de cámara. Vamos a estar en distintos puntos de esta salida extraordinaria, pues, como decimos, ¿no?, para llevarles a sus casas pues todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, porque para eso estamos nosotros aquí, para llevarles imágenes de lo que pasa en Sevilla y de lo que no pasa. Y es que tenemos que estar muy pendientes del tiempo, porque bueno, estamos viendo, ¿no?, que este viernes está un poco pasado por agua, aún continúa la borrasca Armand pues haciendo de las suyas, regalándonos aguas, porque estamos todos pendientes del cielo, pendientes de las lluvias, de las precipitaciones, de la situación de nuestros embalses, con lo cual esta lluvia que puede perjudicar este viernes, este sábado, esta salida extraordinaria, nos viene muy bien. Así que vamos a abrir esas dos vertientes distintas de la borrasca, que como decimos continúa este viernes con fuertes precipitaciones en la provincia de Sevilla. Parece ser que mañana va a continuar, hay un 45% de probabilidades según la Agencia Estatal de Meteorología. El Señor resucitado va a poder salir sin problemas, pero como decimos, vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre, vamos a seguir mirando al cielo, buscando ese agua tan necesaria para los campos sevillanos. Mañana precisamente entra otra borrasca que va a complicar la situación del tiempo el resto de la semana, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a cerrar esta semana aquí en PTV Sevilla, en el Magazine Sevilla TV, pues con esas imágenes, ¿no?, del Señor resucitado saliendo. Yo creo que vamos a conseguirlo, va a salir, nos va a regalar ese ratito y luego que llueva todo lo que tenga que llover, que lo necesitamos y mucho. Como decimos, desde aquí, desde PTV, mañana a las 5 de la tarde, programa especial para llevarle hasta sus casas la salida extraordinaria del Señor resucitado por los 50 años de la fundación de su hermandad. Nosotros le vamos a dejar con una promo, con esto nos vamos a despedir, le vamos a dar las gracias por habernos acompañado durante toda la semana, si no lo han hecho, por habernos acompañado esta tarde, que también es importante. Enseguida va a estar mi compañero Manu Lamprea a partir de las 8:30 en el servicio informativo que les brinda PTV Sevilla, contándoles toda la actualidad de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ampliándole todas esas informaciones que le hemos ido desgranando a lo largo de todo el día, pues desde esta mañana revista de prensa hasta hace escasamente unos minutos aquí en Sevilla TV. Nosotros vamos a volver aquí con un nuevo programa cargado de contenido, de cultura, de historias, de actualidad también, el próximo lunes de 6 a 7. Que pasen un feliz fin de semana y no se olviden de la cita que tienen mañana pendiente aquí con nosotros en PTV Sevilla.